queridos hermanos y amigos radioyentes. Eh, una vez más, pues, como todos los viernes, me permito pues saludarles muy especialmente, sabiendo que el Señor se hace presente en nuestras vidas, nos acompaña, nos bendice y está siempre disponible para acompañarnos en todo momento. Y por eso nosotros los obispos cumplimos esa misión de enseñar al pueblo santo de Dios para que cumpla pues la misión que él le ha encomendado a cada ser humano. Y eso es importante, que nosotros vivamos pues esta vocación de, de servir a los demás, haciendo que cada uno cumpla la misión que Dios le ha encomendado. Para este domingo, queridos hermanos, 28 el tiempo ordinario, el Evangelio es de San Lucas y dice así: una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en la tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No había quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es el tema de los leprosos. En el pueblo judío había varias prácticas que llevaba a las personas a vivir una realidad. Por ejemplo, siempre lo he dicho en las Eucaristías dominicales. Por ejemplo, una viuda, un huérfano, una persona, un pobre que no tenía bienes, era maldecido. Era supuestamente maldecido porque Dios no le daba bienes. Pero un rico, un padre con muchos hijos, o una madre con muchos hijos, también la mujer también era puesta en segundo lugar. La mujer no tiene el valor que de hecho tiene en la Iglesia Católica. Pero en el pueblo judío no. En el pueblo judío la mujer era segundo lugar. Primero, y para ellos lo más importante era tener hijos varones, primogénitos, hombres. Gracias a Dios y gracias a la fe cristiana, pues esto ha cambiado. Hombre y mujer somos iguales, que tú tengas de primero una hija mujer, pues está tan igual. Y algunos papás quieren tener hijas mujeres, no quieren tener, no es que quieran lo primero que sea un hijo varón. Muchos papás quieren tener una niña como primogénita. Entonces eso ya ha cambiado en nuestra fe cristiana. Eso ha venido a renovarlo Jesús. Jesús de hecho se reunía, iba y visitaba a alguien, se hospedaba en casa de algunas mujeres, que claro, en la casa de Lázaro, donde estaban también sus primas, y así era acompañado por algunas mujeres. Y incluso cuando inició la fe cristiana, algunas mujeres ayudaban a la evangelización, algunas mujeres que tenían bienes ayudaban a la evangelización. Hoy es muy difícil. Hoy es muy difícil que la gente sea generosa, pero bueno, eso no es el tema. El tema es que también los leprosos eran considerados pues personas impuras, y por lo tanto tenían que estar fuera. Como también, por ejemplo, una mujer sorprendida en adulterio, una mujer que es acusada de adúltera, pues también era echada fuera de la ciudad y era apedreada. Todo eso era permitido, todo eso era lícito. Entonces Jesús se acerca, los leprosos se le acercan y Jesús pues cura a 10 leprosos. Pero de los 10 leprosos, solamente un extranjero, o sea, uno que no era judío, llega a dar gracias por haber sido sanado a Jesús. Entonces dice: ¿y los 9 dónde están? Queridos hermanos, eso también a nosotros nos pasa, porque Dios nos da a nosotros muchas cosas y muchas veces nos concede las gracias que nosotros le pedimos. ¿Y qué sucede? Nos quedamos con el favor y pensamos que no tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. No somos agradecidos. Y eso es lo que nos habla hoy el Evangelio. No hay gratitud en el corazón del hombre. ¿Y gratitud a quién? En primer lugar, gratitud a Dios. Gratitud a Dios por la vida, gratitud a Dios por lo que nos permite, gratitud a Dios porque hay gente buena a nuestro alrededor, gratitud a Dios por la familia que nos ha regalado, gratitud a Dios por tantas cosas que tenemos que darle gracias. Tenemos que ser agradecidos.
Y eso, por ejemplo, es una cosa que nosotros lo olvidamos con frecuencia. Nos olvidamos de esa gratitud a Dios que tenemos que tener todos, que tenemos que estar dispuestos a servir, que tenemos que estar dispuestos a, a caminar y ayudar a las personas para hacer el mayor bien posible. Entonces, esto, por ejemplo, es importante que nosotros creamos, que nosotros sintamos, que nosotros hagamos, que, que tenemos pues que en la vida, y no solamente nosotros, sino enseñar a las personas a ser agradecidas. A veces uno se queda perplejo cuando uno escucha situaciones que son complicadas. Por ejemplo, antes a nosotros se nos enseñaba en la escuela primaria y en la casa que si de repente uno iba en la calle y había un abuelito que necesitaba que uno lo ayudara a cruzar la calle, uno agarraba y ayudaba a pasar al abuelito a la calle. Pero ahora los muchachos andan pegados en su celular con audífonos y no le importa si es un abuelito, si es una mujer embarazada, si es alguien que necesita, no les importa. Quizás ese valor no se está enseñando. Se nos enseñó, por ejemplo, a respetar a los mayores. Eso es una cosa que se nos enseñó y nosotros nos respetamos a los mayores. Se nos enseñó, por ejemplo, a respetar la autoridad. Y nosotros a veces nos quedamos, los que tienen que dar mucho ejemplo en esto, por ejemplo, son las personas públicas. Nos quedamos asombrados, por ejemplo, como de repente los mismos diputados irrespetan al presidente de la República, al vicepresidente de la República, se respeta a los mismos diputados, se respeta al representante, al alcalde, a la policía, se respeta, o sea, son cosas que en familia se enseñan, el respeto a la autoridad, el respeto a los mayores, el respeto a los padres. Y también se enseña a ser agradecidos, agradecidos con Dios, agradecidos con las personas que nos hacen bien. Por ejemplo, un estudiante en la escuela, un maestro le dedica tiempo, le dedica tiempo. Nosotros, gracias a Dios, sabemos leer, sabemos escribir, porque hubo un maestro que nos dedicó tiempo. Entonces, ¿somos agradecidos con esas personas o no somos agradecidos? Ser agradecido con quien te ha beneficiado con un favor. En este caso, el leproso, 1 de 10, que es agradecido porque quedó limpio de la lepra. Soy agradecido con Dios por lo que me ha dado. Yo soy agradecido con Dios por las personas que ha puesto a mi alrededor para que me ayuden, para que me asistan, para que me acompañen en todo momento. Eso es lo importante. Cómo yo estoy siendo agradecido con las personas que yo necesito que me ayuden en un momento determinado. Eso es importante porque muchas veces nosotros no somos agradecidos. Muchas veces nosotros no valoramos a las personas que nos ayudan. Muchas veces nosotros pensamos, sí, yo le pago a una persona para que me haga un trabajo, sí, pero él te está colaborando. También tienes que ser agradecido con esa persona. También tienes que manifestar gratitud hacia esa persona. Entonces, tenemos puesto toda una tarea que, que hacer y cumplir sabiendo que el Señor está con nosotros, pero también permite muchas cosas para que nosotros nos recordemos que es Dios. Qué bonita la expresión cuando Jesús había resucitado se aparece caminando sobre el mar o en la orilla no me recuerdo bien si es en la orilla del lago de Nazaret, y uno de los apóstoles dice, es el Señor. Y todo cambió cuando descubrieron que era el Señor. Asimismo, cuando muchas veces las cosas nos salen bien, no pensemos que es por mérito propio. Es el Señor. Es el Señor que te ha dado salud. Es el Señor que te ha dado el trabajo. Es el Señor que te ha dado una familia. Es el Señor que te ha permitido que tus hijos sean sanos. Es el Señor que te ha permitido incluso que una enfermedad venga a ti. Es el Señor que todo lo da. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy presente. Es el Señor. Es el Señor el que nos ama. Es el Señor el que nos ayuda a cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Es el Señor el que camina en medio de nosotros. Es el Señor. Y de eso tenemos que estar como muy convencidos de saber que el Señor está en medio de nosotros, camina en medio de nosotros y nos ayuda a que nosotros seamos capaces de vivir y cumplir su voluntad. Ese es el trabajo de cada día. Ese es el trabajo que nos corresponde hacer. Ese es el trabajo que el Señor quiere que vivamos y cumplamos. Es el Señor el que nos ayuda a hacer las cosas
como corresponde. Queridos hermanos, cuánta tarea, cuánto trabajo hay que hacer, pero hay un movimiento incluso en la iglesia, como una comunidad religiosa, que como que el carisma de ellos es el agradecimiento. Y yo creo que sí es importante que nosotros volvamos a ese tema del agradecimiento, ser agradecido con quien nos ha dado la vida, Dios, ser agradecido con quien nos acompaña y nos protege, Jesús, ser agradecido con quien habita en nosotros, el Espíritu Santo, ser agradecido con nuestros intercesores, los santos, ser agradecido con el ángel de la guardia que nos acompaña, ser agradecido con las personas que están a nuestro lado, ser agradecido con, por ejemplo, yo soy agradecido con Dios por las vocaciones que nos regala, y también ustedes ser agradecidos por las vocaciones, por muchachos que quieren ser sacerdotes, ser agradecido con tanta gente que camina y está en medio de nosotros, tanta gente buena, tanta gente buena. Nosotros estamos remodelando un poco lo que antes era la Escuela Moderna San Juan, para que hay primero una capilla más grande, porque la capilla que nosotros tenemos ya pues era muy pequeñita. Entonces estamos construyendo una capilla, estamos construyendo un salón, una habitación grande para los muchachos que van a iniciar el propedéutico, que estén juntos en una sola habitación, y también pues una recámara para el sacerdote que va a estar con un muchacho propedéutico, y a la vez también estamos haciendo 12 habitaciones para los estudiantes que ya están en teología, para cuando vengan tengan su habitación independiente. Y hay personas que se han portado muy bien y nos han apoyado, y yo creo que eso es también ser agradecido por eso, por las personas que han apoyado a trabajar, pero también, por ejemplo, ser agradecido con nuestro albañil y con el ayudante del albañil, que también han trabajado. Por ejemplo, nuestro albañil que pues trabaja permanentemente con nosotros, él pone piso, hace todo el tema de la fontanería, la plomería, todo el tema de cielo raso, el tema de las paredes, de Susana, y es un excelente trabajador que trabaja todo con limpieza, y de verdad que hace las cosas muy bien. Entonces, ser agradecido con esa persona, ser agradecido con esa persona, porque esa persona permite pues que nosotros seamos capaces de hacer las cosas correctamente. Por eso, queridos hermanos, tenemos que vivir una vida de gratitud, gratitud a Dios y gratitud a las personas también que están a nuestro lado. Y también, o sea, muchas veces decía un profesor que me llamaba la atención cuando era estudiante de seminario, decía él que las personas, los muchachos decían, cuando pasan un examen, y que le dicen al papá, papá, pasé yo. O sea, yo soy el que soy capaz de pasar. Pero cuando fracasan, dice, papá, me dejaron. O sea, no fui yo el que me quedé, sino que me dejaron. Entonces, es así cuando a veces hacemos en la vida. Muchas veces las cosas pensamos, eso lo hice yo. No, mi hijo, eso lo hizo Dios. Dios fue el que te dio el trabajo, Dios fue el que te dio la energía, Dios fue el que te dio la salud, Dios fue el que te dio ese esposo que tienes, esa esposa que tienes, esos hijos sanos que tienes. Dios es el que te lo ha dado todo. Entonces, ¿por qué no ser agradecido? Agradecido con Dios. Y una manifestación de ser agradecido es ir a misa los domingos. Yo soy agradecido con Dios, por lo tanto voy a misa el domingo. Yo soy agradecido con Dios, por lo tanto trato de hacer las cosas como me corresponden a mí, de la mejor manera. Yo quiero hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me da todo, y solamente quiere que yo sea agradecido, que tenga gratitud, como es el caso del leproso. Uno solo fue agradecerle al Señor por el milagro que había recibido, de haber sanado, haber sido curado de la lepra. Queridos hermanos, Dios está siempre con nosotros, Dios siempre nos acompaña, pero nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Si nosotros fuéramos más pendientes del Señor, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Si del dinero que tú tienes, tú eres capaz de desprenderte de ese dinero y apoyar más las obras de la iglesia, ¿cuántas cosas se hicieron? Mira que por ejemplo, la parroquia de San Juan, un ejemplo de la parroquia de San Juan, ¿cómo se hizo esa parroquia? Esa parroquia se hizo vendiendo empanadas, vendiendo jales, vendiendo comida, vendiendo mañanitas que hoy casi todos los domingos. Así se levantó la parroquia de San Juan. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se está haciendo ahorita en la parroquia Santa María la Antigua? Pues ya han hecho actividades para comprar un terreno. Ahora están haciendo actividades para construir la casa cural.
Entonces, qué importante es entender que la parroquia, la iglesia, pues muchas veces es la gente pobre la que de poco a poco, de real a real, se construyen cosas, mientras hay grandes millonarios que van después a la iglesia, a arrodillarse, a pedirle a Dios que le bendiga, que le proteja, que le acompañe, y no se acordaron de darle dinero a la iglesia para construir ese templo. Si yo una vez fui a Ecuador y fui a un santuario, a Divina Misericordia, muy bonito el santuario, pero eso lo dio una persona, construyó ese templo, una familia construyó ese templo, pero no solamente construyó el templo, sino que le donó 22 hectáreas de terreno para que hicieran allí obras sociales o qué sé yo, un colegio y otras obras sociales dentro de ese terreno. 22 hectáreas más del templo construido por ellos con la casa cural. ¿Qué le quedaba? Solamente pues aceptar la donación que se le hizo. Entonces, eso es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros. Que ser agradecido porque Dios te dio empresas, porque Dios te dio bienes, porque Dios te dio familia. Entonces, es también compartir lo que tienes. No ser tacaño, no ser duro, sino ser generoso. Es una forma de ser agradecido con Dios por lo que Él te ha dado, agradecido con Dios por la familia que Él te ha dado. De nada sirven los bienes materiales. Ya nosotros hemos visto, por ejemplo, cuántas personas han acumulado bienes. Llega un momento en que llega una enfermedad y se mueren. Entonces ahí está lo difícil. La reina Isabel, que murió hace poco, que la han paseado por todos lados, esa mujer vivía en una burbuja. Esa mujer era lo que ella quería. Entonces, Dios no nos ha puesto en este mundo para eso, para ser el centro, para ser egocéntrico y para tener lo que yo quiero y para que todo el mundo me venere, me respete, me haga la venia. Para eso no nos ha puesto Dios en el mundo, sino para servir. Pero decía un pastor evangélico, pero que es periodista y que yo de verdad en mi persona lo aprecio mucho a él, Hugo Famanía. Él hablando de la corona de la reina decía, pues esas cosas que llevaban pues esa corona mostrándola por todos lados y la llevaban arriba del cadáver, pues tú vales mucho más que los zafiros, la esmeralda, los rubíes o los diamantes que esa corona lleva. Tú vales más porque tú eres la obra perfecta de Dios. Tú eres la obra que Dios ha creado con perfección. Entonces, qué bonito es eso. O sea, descubrir eso y descubrir que las cosas materiales no valen. No valen. ¿Por qué? Porque todo eso se queda. Toda esa veneración, ese respeto, esa admiración que sentían hacia la reina Isabel, pues ya eso se acabó. Ya no está ella. Ya terminó. Entonces, ¿y la vida eterna? ¿Cómo vivir la vida eterna? Acumulando bienes, millones y millones de dólares. Y entonces cuando la gente habla de que la iglesia tiene que vender sus bienes, ¿qué vamos a vender nosotros? Los templos. ¿Qué bienes tiene la iglesia? Templos, obras de arte, que son precisamente para, para que podamos nosotros evangelizar y seguir adelante la obra de la iglesia. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a hacer las cosas bien, a hacer las cosas correctamente y para que Él sea el centro de nuestra vida. Que Jesús que nos congrega, que Jesús que nos bendice, nos ayude a entender cuál es la misión que Él nos encomienda en cada momento. Así, hermanos, ojalá que de este Evangelio, de este domingo, aprendamos a ser agradecidos por todo lo que el Señor hace con nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo y les acompañe y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a ustedes y a toda su familia. Y recuerden que hay que ser agradecido con Dios, hay que ser agradecido con las personas, hay que ser agradecido con todos aquellos que nos ayudan a hacer el bien. Será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.